Guerra de Melilla. Se llama Guerra de Melilla al conflicto que enfrentó a tropas españolas con las cabilas rifeñas en los alrededores de la ciudad de Melilla entre julio y diciembre de 1909. Su hecho más destacado fue el desastre del Barranco del Lobo. Las protestas contra el envío de tropas desde la península, especialmente de reservistas, desembocaron en Barcelona y en buena parte de Cataluña en la llamada Semana Trágica. El Rif, región montañosa del norte de Marruecos, se consideraba zona de influencia española por el tratado firmado con Francia el 5 de octubre de 1904. Francia, por su parte, había firmado el mismo año la Entente Cordiale, merced a la cual Gran Bretaña le daba vía libre a la penetración colonial en Marruecos y había forzado la firma por parte del sultán Abdalaziz de varios tratados en función de los cuales el Estado jerifiano hacía dejación de varios de sus poderes en favor de la potencia extranjera, dando inicio a lo que años más tarde sería el régimen de protectorado. El Rif pertenecía a la parte de Marruecos conocida como Bled de Siva, o país del desgobierno, donde la autoridad política del sultán no había sido nunca efectiva. Los rifeños, por tanto, no se consideraban implicados por los acuerdos que pudieran haber alcanzado el Maksen, que significa poder central, con las potencias europeas. Desde 1903, una parte del Rif estaba bajo el control de Bujamara, que había participado activamente en la campaña contra la supresión del impuesto coránico decretado por el sultán Abdelaziz, y que fingió ser Muley Mohamed, el hijo mayor del anterior sultán, quien tenía como misión librar a Marruecos de los cristianos a los que el sultán se había vendido. Así, en 1902, Bujamara fue proclamado sultán de Taza, pero al ser expulsado de allí por la Mejala, que significa cuerpo de ejército regular, se estableció en la Alcazaba de Celuán, desde donde consiguió imponer su autoridad sobre las cabilas de Gelaya en el Rif Oriental. Cuando se descubrió que el territorio de Kabila de Celuán albergaba riquezas mineras, Bujamara concedió en 1907 la explotación de las minas de plomo argentífero de Afra a la Compañía del Norte Africano, de nacionalidad española pero de capital francés, y las de hierro a la Compañía Española de Minas del Rif. La concesión también incluía el permiso para construir un tren minero que uniera los yacimientos con el puerto de Melilla. Las concesiones hechas a los extranjeros para que explotaran las riquezas de la región fueron rechazadas por las cabilas y en octubre de 1908 iniciaron alzamiento contra Bujamara, que estuvo acompañado con el hostigamiento contra los españoles que trabajaban en las minas. La revuelta triunfó finalmente y el 4 de diciembre Bujamara fue expulsado del poder. El trabajo en las minas y la construcción del tren minero quedaron entonces paralizados, por lo que las dos compañías concesionarias presionaron al gobierno español, presidido por el conservador Antonio Maura, para que desplegara las tropas de la guarnición de Melilla y pudiera reanudarse así la actividad. El gobierno español al principio esperó a que el sultán Muley Hafid impusiera su autoridad sobre el Rif y reconociera las concesiones mineras hechas por Bujamara, pero finalmente cedió a la presión ante la amenaza de la Compañía del Norte Africano de pedir la protección de las tropas francesas estacionadas en la vecina Argelia, lo que hubiera puesto en peligro las aspiraciones españolas a controlar su zona de influencia en el norte de Marruecos. Así, el 7 de junio de 1909 se reanudaba la construcción del ferrocarril a pesar de no haber obtenido aún el consentimiento del sultán y de no contar con el apoyo de la mayoría de los cabiles del Rif Oriental que amenazaron con responder. Desarrollo de la guerra. El 9 de julio de 1909, un capataz y 13 trabajadores españoles fueron tiroteados cuando iniciaban la jornada laboral en la construcción del puente sobre el barranco de Sidi Musa, a unos 4.300 metros de los límites de Melilla, en la línea que conduce del ferrocarril minero de esta ciudad,
resultando muertos 4 de ellos. Este ataque de, abro comillas, marroquíes desleales a la generosa nación española, cierro comillas, como lo llamó el general Marina, comandante general de la plaza, fue el que desencadenó la guerra de Melilla, que si bien el gobierno de Antonio Maura lo planteó en un principio como una operación de policía, se transformó en una guerra en la que llegaron a intervenir más de 3 divisiones españolas, y que tuvo 2 partes bien diferenciadas. La primera parte, durante el mes de julio, correspondió a una respuesta inmediata a la agresión, despreciando la posición dominante de los rifeños en las alturas del Gurugú e ignorando la falta de preparación de las tropas, especialmente las que llegaron apresuradamente de Barcelona y Madrid. El avance se detuvo a unos 10 kilómetros de Melilla, ocupando posiciones aisladas, cercanas a la vía férrea. La segunda parte, entre agosto y diciembre de 1909, fue más reposada, desarrollando un despliegue más amplio, de más de 30 kilómetros, envolviendo el Gurugú y el territorio menos accidentado al sur de él, con muchas más tropas y mejor preparadas, y en los últimos tiempos con negociaciones con las cabilas más dispuestas a permitir la presencia española. Primera parte, julio de 1909. Cuando en la mañana del 9 de julio los obreros que habían sido agredidos llegaron al hipódromo de Melilla, inmediatamente salieron 2 compañías del regimiento África 68, al mando del teniente coronel Baños, penetrando en el campo moro en auxilio de los españoles y haciendo 19 prisioneros. El diario de Melilla, el Telegrama del Rif, tituló al día siguiente, abro comillas, cobarde agresión, españoles muertos, cierro comillas. Detrás de las 2 compañías se desplazó otra fuerza más numerosa de la guarnición de Melilla, y a la 1 de la tarde el combate había terminado, ocupando las tropas españolas varias posiciones a lo largo de la vía, como las de Sidi Musa, Sidi Ahmed y Sidi Ali, esta última próxima a Nador, a unos 9 kilómetros de los límites de Melilla. El día 10 de julio el gobierno español, presidido por Antonio Maura, decretaba la movilización de 3 brigadas mixtas, la de Madrid, que era la primera, Campo de Gibraltar, que era la segunda, y Cataluña, la tercera, y el envío inmediato de la tercera de ellas. La orden de movilización, que incluía la llamada a los reservistas de los cupos de 1902 a 1907, provocó incidentes en los embarques de las tropas, en el puerto de Barcelona el 18 de julio y en la estación de mediodía de Madrid el 1 de julio, y desató una huelga general el 26 de julio, especialmente graves en Barcelona y en otros lugares de Cataluña, donde se producirán los sucesos de la Semana Trágica entre el lunes 26 de julio y el domingo 1 de agosto. Después del primer ataque del día 9, los kabilas rebeldes comenzaron a hostigar Melilla desde sus posiciones en el cercano monte Gurugú, provocando una tensión en la ciudad que no se vivía desde la primera guerra del Rif, de 1893. El hostigamiento se hizo más violento sobre las posiciones que habían ocupado las tropas españolas para proteger los escasos 7 kilómetros de vía minera que eran objeto de los ataques. Los rifeños tenían la ventaja del territorio desde el que atacaban, pues la vía discurría desde su salida de Melilla por una franja de territorio cercano al mar. Además, los sucesivos barrancos transversales a la vía dificultaban el avance español de los convoyes de aprovisionamiento de los puestos que vigilaban y defendían la vía. Pese a esta situación precaria, las obras en la línea férrea se reanudaron el día 12 bajo la protección de las tropas españolas y gracias a la cooperación de algunos caídes afectos a España de la Kabila de Masusa. Una de las acciones militares emprendidas por los mandos militares españoles fue el bombardeo desde el mar de los aduares situados en la costa con el objetivo de disuadir a los rifeños que se sumaran a la expedición militar encabezada por Mohamed Amesián, además de destruir las pequeñas embarcaciones que recorrían
la costa trayendo armas desde el Rif occidental. El día 18 de julio tuvo lugar el primer combate importante en el monte Si Ahmed el Shach, cuando las kabilas atacaron las posiciones españolas más alejadas de Melilla, las de Sidi Ahmed y Sidi Ali. Le siguieron otros combates el 20 de julio. La impresión producida por el arrojo y la presencia de numerosos combatientes hizo que las autoridades empezaran a entender o reconocer que se trataba de algo más que una simple operación de policía, lo que hizo que el gobierno ordenara el embarque de la primera Brigada Mixta de Madrid. La tercera Brigada Mixta había llegado a Melilla entre el 15 y el 19 de julio. El día 10 de julio el gobierno español, presidido por Antonio Maura, decretaba la movilización de 3 brigadas mixtas, la de Madrid, que era la primera, Campo de Gibraltar, que era la segunda, y Cataluña, la tercera, y el envío inmediato de la tercera de ellas. La orden de movilización, que incluía la llamada a los reservistas de los cupos de 1902 a 1907, provocó incidentes en los embarques de las tropas, en el puerto de Barcelona el 18 de julio y en la estación de mediodía de Madrid el 1 de julio, y desató una huelga general el 26 de julio, especialmente graves en Barcelona y en otros lugares de Cataluña, donde se producirán los sucesos de la Semana Trágica entre el lunes 26 de julio y el domingo 1 de agosto. Después del primer ataque del día 9, los kabilas rebeldes comenzaron a hostigar Melilla desde sus posiciones en el cercano monte Gurugú, provocando una tensión en la ciudad que no se vivía desde la primera guerra del Rif, de 1893. El hostigamiento se hizo más violento sobre las posiciones que habían ocupado las tropas españolas para proteger los escasos 7 kilómetros de vía minera que eran objeto de los ataques. Los rifeños tenían la ventaja del territorio desde el que atacaban, pues la vía discurría desde su salida de Melilla por una franja de territorio cercano al mar. Además, los sucesivos barrancos transversales a la vía dificultaban el avance español de los convoyes de aprovisionamiento de los puestos que vigilaban y defendían la vía. Pese a esta situación precaria, las obras en la línea férrea se reanudaron el día 12 bajo la protección de las tropas españolas y gracias a la cooperación de algunos caídes afectos a España de la Kabila de Masusa. Una de las acciones militares emprendidas por los mandos militares españoles fue el bombardeo desde el mar de los aduares situados en la costa con el objetivo de disuadir a los rifeños que se sumaran a la expedición militar encabezada por Mohamed Amesián, además de destruir las pequeñas embarcaciones que recorrían la costa trayendo armas desde el Rif occidental. Pese a esta situación precaria, las obras en la línea férrea se reanudaron el día 12 bajo la protección de las tropas españolas y gracias a la cooperación de algunos caídes afectos a España de la Kabila de Masusa. Una de las acciones militares emprendidas por los mandos militares españoles fue el bombardeo desde el mar de los aduares situados en la costa con el objetivo de disuadir a los rifeños que se sumaran a la expedición militar encabezada por Mohamed Amesián, además de destruir las pequeñas embarcaciones que recorrían la costa trayendo armas desde el Rif occidental. El día 18 de julio tuvo lugar el primer combate importante en el monte Si Ahmed el Shach, cuando las kabilas atacaron las posiciones españolas más alejadas de Melilla, las de Sidi Ahmed y Sidi Ali. Le siguieron otros combates el 20 de julio. La impresión producida por el arrojo y la presencia de numerosos combatientes hizo que las autoridades empezaran a entender o reconocer que se trataba de algo más que una simple operación de policía, lo que hizo que el gobierno ordenara el embarque de la primera Brigada Mixta de Madrid. La tercera Brigada Mixta había llegado a Melilla entre el 15 y el 19 de julio. El día 23 de julio hubo 300 bajas españolas. El origen de tal matanza fue la decisión equivocada de una columna de refuerzo,
formada con un 50% aproximadamente de tropas expedicionarias de Cataluña, que inició una acción ofensiva sin autorización, la preparación y el apoyo necesarios. Su imprudencia implicó a otras columnas que acudieron en su auxilio, entre las que se incluyeron los dos primeros batallones procedentes de Madrid vía Málaga. Quedó patente la necesidad de un cambio de planes, pues los batallones enviados apresuradamente carecían de la competencia necesaria para el combate. Asimismo, las posiciones de los rifeños en el Gurugú les proporcionaban una ventaja que era preciso enfrentar de otra manera. Además, como reconoció el propio general Marina, había que, abro comillas, rehacer el espíritu de aquella gente bastante quebrantado, cierro comillas. Segunda parte, de agosto a noviembre de 1909. El cambio de planes consistió en una gran maniobra envolvente del Gurugú con 3 escenarios diferentes. En uno de ellos, una división formada por 2 de las brigadas trataría de rodear el macizo montañoso por el norte. Por el sur, desde la zona de la Restinga, otra división avanzaría hacia el oeste y por último las tropas restantes se encargarían de la zona inmediata a Melilla y las posiciones sobre la línea del ferrocarril hasta las afueras de Nador y contar con otra división más. El comienzo de las operaciones se realizó a finales de agosto en el Cabo del Agua, a más de 40 kilómetros de Melilla, preparando la creación de una base de operaciones en la Restinga. La primera quincena de septiembre se estableció la base, desde la que se realizaron operaciones en Cherahuit y Arnam. El 28 de septiembre hubo un ataque rifeño a la posición del zoco El Had de Benicícar, en donde el cabo Noval, de servicio en el exterior, fue capturado y se sacrificó para evitar la entrada en la posición de sus captores, lo que le valió la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando. El acto del cabo y el premio otorgado fueron difundidos ampliamente para elevar la moral de las tropas y los ciudadanos. A mediados de noviembre, una comisión de cabileños se entrevista con el general Marina tratando de negociar unas condiciones de paz, las cuales no tuvieron fruto y se repitieron más adelante mientras continuaron las operaciones. La operación que pone fin al periodo activo de la guerra tuvo lugar el 26 de noviembre, cuando 3 columnas que se habían concentrado cerca de Nador avanzaron en dirección oeste hacia el collado de Atlatén, que es la puerta de entrada a zona de las mismas del monte Huixán de la Compañía Española de Minas de Del Rif, ocupando los poblados del Cef, Bentabar y otros núcleos de la meseta de Atlatén, con el que alcanzaron la mayoría de los objetivos territoriales propuestos en agosto. El resultado sobre el territorio fue que mientras a comienzos de 1909 el ejército español estaba en el interior de Melilla, desde el fin de la guerra permaneció ejerciendo el control sobre Guelaya y la Kebdana en numerosas posiciones exteriores. El sultán Muley Hafid, máxima autoridad marroquí, protestó por esta permanencia del ejército español en el Rif Oriental, pero las tropas españolas no llegaron a evacuar en los años siguientes los territorios ocupados, cuya presencia quedó asegurada con el establecimiento del protectorado en 1912. Conclusión: lo que empezó siendo, según el general Marina y según lo que quisieron vender a la opinión pública, una mera, abro comillas, operación de policía, cierro comillas, en la que solo se habría necesitado unos 3.000 o 4.000 soldados, había terminado por convertirse, después de los ataques de los días siguientes, en algo mucho más importante, que necesitó la llegada de refuerzos de la península hasta alcanzar la cifra de 17.000 hombres, a los que vinieron a sumarse otros 12.000 más después del combate del día 27, donde se dio el desastre del Barranco del Lobo. Todo ello para hacer frente a un enemigo que no sobrepasaría los 1.500 combatientes.